Bendito el Señor. Me rezongan detrás del celular para que sonría. Porque se ve que estaba muy seria, amén. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, amén, para encomendarnos en las manos del Señor, porque es de Él que vamos a hablar y es Él el que tiene que hablar, ¿verdad? Así que vamos a hacer esa oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por un día más, Padre. Gracias por un día más de vida, mi Señor, y por todo lo que tú has preparado para este día, Señor. Santo Dios, te rogamos, Padre Santo, que seas tú hablando con nosotros y con los que escucharán luego, los que escucharán por WhatsApp, Padre Santo, bendito el audio, mi Señor. Te rogamos, Padre, que tú estés tocando esos corazones por los que escuchan en YouTube, en Facebook, Padre Santo. Te rogamos que en esta hora, mi Señor, tú bendigas a nuestra hermana Beatriz cuando escuche el audio y le des sanidad y le des alivio y fortalezca su fe, mi Señor, y le ayudes a seguir adelante, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Padre Santo, y encomendamos en tus manos, Padre bendito, mi Señor, para que tú estés obrando en nuestras vidas, destapando nuestros oídos, abriendo nuestro entendimiento, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que sigas tú tocando, salvando almas, mi Señor, exhortando, reprendiendo, confrontando, Padre, para que realmente todo aquel que realmente quiera pueda llegar a la salvación, a la vida eterna, pueda llegar a conocerte, pueda volverse a ti, Señor. Rescata, Padre, exhorta, mi Señor, a los que están apartados, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y rescata a aquellos, Padre Santo bendito, que de corazón sincero te buscan, pero están, mi Señor, quizás prisioneros en ministerios falsos. Padre, ayúdalos a encontrarte realmente, Señor. Guíalos a arrepentimiento, Padre Santo bendito, para que puedan ser realmente limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y glorifícate tú grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en la palabra, ¿no? Un tema que mucho se habla en el mundo hoy en día y que son las Pascuas, ¿verdad? Hoy el mundo celebra Pascuas, han inventado el conejito de Pascua, ¿verdad? Vamos a ir buscando en 1 Corintios 5. Amén. Han inventado el conejito de Pascua, comen chocolates, realmente hacen de todo, ¿verdad? Pero tampoco saben ni siquiera qué es la Pascua, de dónde salió, ¿verdad? Y qué es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sobre la Pascua, ¿sí? Y realmente celebran fechas, celebran una Semana Santa, cuando nuestro Señor lo que nos pide es una vida santa, ¿verdad? Nos pide que vivamos nuestra vida en santidad y tampoco ignoran, o sea, muchas personas se burlan porque calculan que los santos son personas que nunca fallan, que nunca se equivocan, que nunca pecan, ¿verdad? Pero en realidad la definición de santo es apartado para Dios. Y eso es lo que tenemos que ser, apartados para Dios, ¿verdad? Y tratar de no fallar, pero bueno, sí, fallamos, somos carne, amén. Entonces vamos a mirar ahí en 1 Corintios capítulo 5, sí, vamos a leer ahí, tenemos a Pablo exhortando al pueblo de Corintios, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿sí? Dice en el subtítulo, un caso de inmoralidad juzgado, ¿sí? Entonces ahí Pablo les exhortaba, y vamos a llegar, ¿verdad?, a ver sobre la Pascua, que es lo que nos interesa. La Pascua, o Pesaj, que lo dicen en hebreo, ¿verdad? Celebraban lo que era la liberación del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, del dominio egipcio, ¿verdad? Estaban en prisiones, ¿sí? Entonces vamos a leer también lo que dice en el Viejo Testamento, cómo celebraban la Pascua, por qué y cuándo se comienza a celebrar la Pascua, y vamos a ver que realmente eso es un mandamiento para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios, pero lo del Viejo Testamento, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a comenzar aquí. Dice, un caso de inmoralidad juzgado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿sí? O sea, vemos lo que estaba sucediendo y el problema es que era dentro de la iglesia. En el mundo, si dice ni aún se nombra, o sea, ni se nombra, pero en el mundo puede ser que suceda, lo más probable es que suceda porque suceden muchísimas cosas, ¿no? Pero lo horrible, espantoso es que suceda dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Y Pablo exhorta, en realidad esta epístola no la escribe para
el pecador, ¿no? Que digamos quién estaba en la fornicación, sino para el pueblo, para ver realmente qué era lo que estaba haciendo el pueblo y cómo se estaba comportando. Así que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Esto le dice a la iglesia. Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, la iglesia seguía como si nada, sabiendo que realmente esta persona estaba en ese terrible pecado, ¿verdad? Entonces le dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Esto lo hace Pablo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que entregar a nadie a Satanás. No, nosotros tenemos que orar por el hermano, ¿verdad? Y no ser condescendientes con alguien que está en pecado y continúa en pecado, ¿verdad? Porque si no, nosotros nos hacemos partícipes de tales cosas. O sea, la iglesia tiene que vivir en santidad si somos pueblo de Dios, ¿sí? Y si reconocemos que un hermano está en pecado, primeramente se le exhorta, se le habla, ¿verdad? Y bueno, y en realidad nosotros no tenemos que estar con él, o sea, apartarnos. ¿Sí? Apartarnos para que él pueda sentir y discernir que realmente está en pecado, ¿sí? Si nosotros nos dedicamos a leer no solamente este capítulo, sino que seguimos leyendo y aún la segunda carta de los Corintios, vemos que este varón se arrepintió, comprendió el pecado en el cual estaba, ¿verdad? Y se arrepintió. Y entonces los hermanos lo perdonan y aún Pablo lo perdona, ¿sí? Eso lo vemos después leyendo, ¿verdad? Pero hoy vamos a abocarnos en este capítulo. Acá tenían esta persona que tenía este pecado, que era conocido de todos los hermanos y no hacían nada. Les dice, están envanecidos, o sea, están en vanidades, están en la carne, no están amonestando al que está en pecado y continúan como si nada, ¿sí? O sea, compartiendo como si no pasara nada. Realmente nosotros tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? Dice en el 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sí? O sea, se jactaban de que ellos estaban en santidad, se burlaban, quizás comentaban, hablaban del pecado del otro, pero en realidad no hacían lo que tenían que hacer. Iban dejando pasar, dilatando, y terminaban siendo cómplices, ¿verdad? Como aceptando cohecho de las personas y seguía todo exactamente igual, ¿sí? Y entonces les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y todos hemos visto lo que hace la levadura en la masa, ¿no? O sea, ponemos la levadura, sea fresca o sea seca, ¿verdad? Se la moja y se hace la masa y la masa empieza a crecer. La dejamos reposar, la tapamos y la masa se duplica en tamaño, crece, se llena de agujeritos con aire, de globito, va creciendo, ¿verdad? Pero así también es la maldad en nosotros, el pecado. Si nosotros dejamos el pecado, ¿verdad?, en nuestra vida, y si dejamos el pecado en la congregación como si no fuera nada, lo dejamos pasar, ¿sí?, eso nos contamina, leuda toda la masa, o sea, terminamos todos envueltos en la misma cosa, ¿verdad? Por eso dice en el 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? Recordemos, y ahora vamos a ver lo que era la Pascua, que eso es lo que nos aboca hoy, se comen panes sin levadura, ¿verdad? Aquí la levadura significa la maldad, la vanidad. Pablo estaba exhortando al pueblo, ¿verdad?, que estaban en vanidades, ¿sí? Dice, están envanecidos, están ciegos, envanecidos, no están prestando atención, ¿verdad? Se jactaban de cosas que no eran, porque habían sido contaminados, estaban siendo contaminados con eso, ¿verdad? Por eso les dice que se limpien de la vieja levadura, o sea, de la carnalidad, sean espirituales, actúen como espirituales, déjense guiar por el Espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que le dice. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra
nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿verdad? Ahí vemos lo que es nuestra Pascua, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado por nosotros, pagando precio de sangre, ¿verdad? Y si Él lo hizo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? No debemos estar en la misma situación en la cual estaban este pueblo de Corintios en esta ocasión, ¿verdad? Era lo que les exhortaba Pablo. Ahora lo que nos tiene que retumbar, como dice acá, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, es algo que ya aconteció, ¿sí? Y nosotros, si vemos en la palabra de Dios, no somos llamados a celebrar las Pascuas, ¿no? Primeramente, las fechas que se celebran hoy en día son fechas de hombre, puestas por hombres e inventadas totalmente por hombres y desviadas encima todavía por los hombres, ¿no? Podíamos escuchar en el informativo un judío hablando de lo que era la Pascua y en ningún momento nombró a Dios. No lo nombró, jamás dijo Dios nos liberó o dio gracias a Dios, no. Entonces vemos que aún en muchos de los judíos del pueblo de Israel se ha, digamos, aguado el testimonio que el Señor quería que siguieran pasando de generación a generación, porque ni siquiera cuentan las proezas del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor nos dice a nosotros que seamos sin tradiciones, o sea, sin seguir las tradiciones de los hombres. Y vemos que las fechas de la Semana Santa, la Navidad, todas esas fechas son fechas puestas por hombres, por la Iglesia Católica, ¿sí? Nosotros no nos podemos acoger a esas fechas, lo dice la palabra del Señor, que no nos contaminemos, que no tomemos las costumbres de los paganos, de los gentiles, ¿sí? Lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros no tenemos que celebrar algo que no es del Señor, no seamos partícipes, como este pueblo estaba siendo partícipe, ¿sí? Porque no tiene nada malo comerse un conejito de chocolate, ¿no? Es rico, no tiene nada malo, pero estamos engordamos, gloria a Dios, pero realmente estamos participando de algo que a nuestro Señor Jesucristo, que a nuestro Dios Todopoderoso le es totalmente abominable, ¿sí? Estamos entrando en las costumbres del mundo, en las costumbres paganas, ¿verdad? Entonces tenemos que saber observar bien ¿qué es realmente? Que nosotros no estemos como ellos, envanecidos, entontecidos, con una jactancia, ¿sí? Como dijo el Papa, dice que a lo que más le cuesta a los cristianos es la coherencia, ¿no? ¿Y cuál es la coherencia del Papa? Adaptarse a todas las cosas del mundo, ¿no? Nosotros realmente quizás nos tilden de incoherentes, pero nosotros tenemos que ser coherentes con la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que caminar de acuerdo a la palabra del Señor y acá el único orden que ha quedado, y lo vamos a corroborar para que lo veamos, lo único que nos dice nuestro Señor Jesucristo y luego nos enseña Pablo es que celebremos la Santa Cena, donde nosotros hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que esa es nuestra Pascua, ¿verdad? Pero también dice la palabra del Señor que la celebremos, que todas las veces que la celebremos, no dice una vez al año, no dice de vez en cuando, no dice todas las veces, o sea que no hay ni un día tampoco, no hay una fecha en la cual debamos celebrarla, sino que debemos de celebrarla en la manera que nos fue ordenado por el Señor, haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 8. Versículo 8, estamos en 1 Corintios capítulo 5 versículo 8, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, ¿verdad? O sea, cada día de nuestra vida nosotros tenemos que celebrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no nos reunimos en un local para cultuarlo todos los días. Lamentablemente no lo hacemos, ¿sí? Son muy pocos los lugares donde lo hacen, todos los días cultúan al Señor, pero nuestra vida diaria tiene que ser un culto al Señor, porque la misma palabra del Señor dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, ¿sí? Entonces todo tiene que ser un culto al Señor, y por eso nos dice aquí Pablo, dice así que celebremos la fiesta, y no nos está hablando de celebrar la Pascua, no, la fiesta de tener a Cristo, la fiesta de ser limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de tener la oportunidad de batallar por nuestra salvación, por nuestra vida eterna, ¿verdad?
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahí vemos claramente que no nos está hablando de levadura mismamente, que no nos está hablando de panes, ¿sí? Que no nos está hablando de celebrar una Pascua como se le celebra hoy, sino que nos está hablando de dejar nuestra vieja vida. Y esa es la vieja levadura, ¿sí? Lo que le da vida al pan y lo hace crecer es la levadura. Bueno, que dejemos nuestra vieja levadura y que vivamos simplemente para Cristo, ¿verdad? Como dice ahí, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice en el 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, en el nombre de Jesús, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, dice, ¿no? Lo dice acá la palabra. O sea, si un hermano está en pecado y nosotros primeramente no le amonestamos y seguimos haciendo como que nada pasa, ¿sí? El hermano se siente cómodo. ¿Cuál es nuestro amor? Nuestro amor realmente tiene que ser el llamarle la atención al hermano, ¿verdad? Y apartarnos, primeramente para no contaminarnos y segundo, también orando por el hermano, ¿verdad? Para que él pueda reaccionar de que está mal, de que realmente está mal delante del Señor y tenga tiempo de arrepentirse, ¿verdad? Amén. Por eso Pablo les aclaraba, o sea, no es que muchas iglesias, muchas doctrinas nos enseñan a no juntarnos con las personas, muchas veces hasta nos hacen apartar de nuestra familia, ¿verdad? Porque son esto o porque son aquello. Nosotros no debemos de participar en las cosas, ni debemos, pero sí tenemos que ir a predicarle. Si nosotros no podemos quizás acercarnos a un borracho, a un fornicario, ¿cómo le vamos a predicar? Digo de los que están afuera, que es lo que dice Pablo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se sentaba a la mesa con los fariseos, con los que vinieran, no importaba, a predicarles, a hablarles de la palabra, ¿verdad? Entonces por eso le dice en el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. No es echarlo, ¿no? Sino realmente hacerle entender que no está en comunión. Y nosotros seguir siendo del mismo sentir. Ahora, si nosotros seguimos haciendo como que nada pasa, ya no estamos en un mismo sentir, ya no estamos en comunión, ya no estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces nos quedamos con estos ejemplos que nos habla Pablo aquí, ¿verdad? Y sobre todas las cosas tiene que retumbar que dice nuestra Pascua, que es Cristo, fue por nosotros ya sacrificado, o sea que es algo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar mismo lo que es la Pascua, cuando se instituye, ¿verdad?, para el pueblo de Israel y para que podamos también ver cómo la Iglesia Católica y el mundo ha tergiversado todas las cosas, ha cambiado las fechas, ha cambiado todas las cosas, ¿verdad? Vamos a mirar en Éxodo, vamos a irnos a Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 12. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver también cómo nuestro Señor Jesucristo ha cumplido con todas las cosas de la ley, ¿verdad? Porque Él vino para el pueblo de Israel primeramente. Precioso el Señor. Y el libro de Éxodo, capítulo 12, tiene por título La Pascua. Amén. Recordamos que en este momento lo vamos a entender a través de la lectura, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel está prisionero, ¿sí?, del pueblo de Egipto que no quiere dejarlo ir. El Señor envió a Moisés, ¿sí?, a hacer miles de cosas delante de Faraón para que dejara ir a su pueblo, pero él mismo endurecía su corazón, ¿verdad? Así que dice ahí, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año.
Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. ¿Sí? Entonces les dice ahí, al final del versículo 11 que acabamos de leer, dice, es la Pascua del Señor. Y enseguida le dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, ¿verdad? Venía el Señor, venía el ángel del Señor, iba a matar a todo primogénito, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice? Primeramente, que estén preparados para cuando se tengan que ir. Segundo, que, y lo vamos a leer ahora, ¿verdad?, tienen que marcar los dinteles, porque el ángel que venía a matar tenía que distinguir de alguna manera dónde estaba el pueblo que era perdonado por Dios. Entonces, ¿qué hacía? Veía la sangre del cordero y pasaba por alto, saltaba. Y eso es lo que significa Pascua: pasar, saltar, ¿sí? O sea, yo vengo y salto esta parte aquí no la toco, ¿verdad? Pasaba por alto las puertas que estaban marcadas. Eso es la Pascua, ¿sí? Lo cual nos lleva a razonar que si Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad?, y nosotros para tener acceso a la salvación tenemos que ser limpios con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la paga del pecado es muerte, nuestros pecados son limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y eso pasa de nosotros, ¿verdad? La muerte a la cual nosotros nos hacemos acreedores porque nacemos en pecado, y lo dice, ¿verdad? Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. La paga del pecado es la muerte, y nosotros hemos nacido en pecado. Nos arrepentimos, pero siempre estamos fallándole al Señor, ¿verdad? Ya no tiene que ser conscientemente, ¿no? Tenemos pequeños errores. No es andar pecando deliberadamente, porque el Señor sabe, ¿sí?, que nosotros nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Él ve, ¿no? Dios no puede ser burlado. Ve si nosotros realmente nos arrepentimos. Si no hay arrepentimiento, nosotros no somos limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es un simbolismo, ¿sí?, que vivía el pueblo de Israel. Y recordemos bien, a nosotros, la actualidad, nosotros gentiles, ¿sí?, nos dice la palabra del Señor que todo el Viejo Testamento ha quedado como ejemplo para nosotros, ¿sí? Como ejemplo. No tenemos que hacer las ordenanzas del pueblo de Israel, tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. El Viejo Testamento nos queda como un ejemplo para conocer a Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, para saber cómo Dios reaccionó, todo lo que vivió el pueblo de Israel, cómo Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, aunque fuera rebelde, cada vez que se arrepentía y clamaban a Él les socorría, ¿verdad? Pero hoy día, tanto judíos como gentiles, la única salvación que tenemos es Cristo, ¿sí? Es nuestro Señor Jesucristo, es el camino, como lo dice Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Así que vamos a seguir leyendo ahí.
Dice, vamos a leer el 12 de nuevo. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén, ahí vemos. O sea, la sangre de aquel cordero que decía que tenía que ser perfecto, ¿sí? Era lo que hacía que la muerte pasara de ellos, ¿no? Que estuvieran perdonados o librados de la muerte, ¿verdad? Dice en el 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí? Este es el pueblo de Israel, una ordenanza del Señor para el pueblo de Israel. ¿Sí? Que lo tenían que celebrar en todas las generaciones, siempre. ¿Sí? Y dice... Ahí lo dice en el 14, ¿no? Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Perdón. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. ¿Sí? Y ahí Moisés convoca al pueblo y le da la ordenanza al pueblo y le explica lo que el Señor iba a hacer y lo que el Señor le mandaba. Esto es al pueblo de Israel, ¿sí? El Dios Todopoderoso, aquel que los estaba librando del pueblo de Egipto, le estaba ordenando que celebraran eso, ¿verdad? Pero también les ordena que cada vez que lo celebraran, contaran cuán grandes cosas, ¿sí? Había hecho el Señor con el pueblo, cómo los había librado, ¿sí? Eso hoy día realmente se perdió. Lo podemos ver, si bien yo no... lo vemos en los informativos, ¿verdad? Personas que son judías hablando de lo que es el Pesaj, ¿sí? Y en ningún momento nombran a nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Obviamente ellos ni siquiera reconocen a nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco hablan de Dios. Y el efecto de todo esto era transmitir las obras de Dios de generación en generación. ¿Sí? No, o sea, dicen simplemente nuestros padres salieron de Egipto o fueron librados de Egipto, pero jamás glorifican el nombre de Dios, que es a lo que Dios quería que se hiciera, ¿verdad? Que se contara por tradiciones y se llegara a que el pueblo de Israel de hoy también conociera, viviera y sintiera en lo más profundo de su ser el amor de Dios, ¿no? La misericordia del Señor. Y esto nos trae a hoy día. Nosotros no somos pueblo de Israel. No es esta ordenanza para nosotros, ¿sí? Si bien el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo es una semejanza de esta Pascua, nuestro Señor Jesucristo fue ya sacrificado una vez y no celebramos la Pascua muchas veces, ¿verdad? ¿Qué celebramos nosotros? ¿Cuál es la ordenanza para nosotros los gentiles y debe de ser también para el pueblo de Israel hoy día, ¿no?
O sea, los judíos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la ordenanza de culto que nos dejan? ¿Sí? ¿Qué celebramos nosotros? Primeramente, como leíamos allí, ¿no? en 1 Corintios, que nuestra vida tiene que ser para Él. Nosotros tenemos que cultuar al Señor con todo lo que hacemos, ¿verdad? Con nuestra vida realmente. Decía, celebremos la fiesta con panes sin levadura, ¿verdad? Y nos decía de sinceridad, ¿sí? Así debemos de vivir nuestra vida para el Señor, ¿verdad? Pero más allá de eso, nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, la Santa Cena, que es lo único que nosotros, pueblo gentil, tenemos que celebrar, ¿sí? Entonces queda instituida la Santa Cena. También en 1 Corintios, Pablo nos enseña, ¿no? Lo que recibió de Cristo. El mismo Señor Jesucristo le enseñó a Él. Cuando nosotros leemos cada mes, cuando celebramos la Santa Cena, leemos la institución de la Cena del Señor en 1 Corintios, y Pablo dice, lo que recibí de Él le enseñó, ¿sí? Él se los transmitió, ¿verdad? No vemos que hablen de la Santa Cena, ¿sí? En las otras epístolas, los otros discípulos. O sea, Juan, Pedro, ¿sí? La vivieron. Pero Pablo no tomó la Santa Cena con el Señor. Se la enseñó el Señor, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice en Marcos 14. Precioso el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué es lo que Él nos dice que nosotros tenemos que celebrar? ¿Y cómo tenemos que celebrar? Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Marcos 14, vamos a leer del 12, que dice ahí, institución de la cena del Señor. ¿Sí? Vemos que abajo, ¿no? En la Biblia dice, las referencias estamos leyendo en Marcos, ¿sí? Y la referencia abajo dice en Mateo 26, del 17 al 29, Lucas 22, del 7 al 23, Juan 13, del 21 al 30. Ellos participaron de la cena del Señor, ¿sí? Institución de la cena del Señor. Vamos a leer esto. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, era cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, ¿sí? Originariamente. Hoy día el calendario ha cambiado, los días han cambiado, o sea, los meses nuestros no son como los meses de antes, han adaptado todas las cosas, a los años le han sumado días, le han restado días, eso lo podemos estudiar, ¿verdad? O sea, todo ha sido tergiversado, pero entonces en este tiempo se mantenía, ¿sí? Entonces dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Eran todos judíos ellos, ¿verdad? Por tanto, celebraban la Pascua. Dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, ¿sí? ¿Qué era la Pascua? Lo acabamos de leer. Ellos comían, ¿sí? Comían carne, comían comida, comían la carne y así celebraban la Pascua, ¿verdad? Ahora lo que instituye el Señor no es que nosotros comamos cordero en la Santa Cena, no. El Señor nos enseña, ¿verdad? Dice, preparad para nosotros allí, dice en el 15. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. ¿Sí? A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel
hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Sí? Esto es mi sangre del nuevo pacto. Recordemos que Dios tenía pacto con el pueblo de Israel, el pueblo antiguo. Dios les sacó de Egipto, ¿verdad? Los liberó y les estableció el celebrar la Pascua. Y tenía un pacto. Ellos tenían que ser obedientes y Él sería su Dios, ¿sí? Al cual el pueblo de Israel muchas veces falló. Entonces, este nuevo pacto nosotros tenemos que mirar muy bien. Por tanto, el Viejo Testamento es nuestro ejemplo. Muchas veces falló el pueblo de Israel al Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso, o no tenemos, o no debiéramos poder hacer eso. Tenemos que prestar atención. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Sí? Él derrama la sangre por muchos. ¿Sí? Para que todo aquel que se tome, que se arrepienta realmente, sea limpio con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, recordémoslo. Eso pasa, somos limpiados de nuestros pecados, por lo cual la muerte pasa de nosotros. Por tanto, somos llamados a vida eterna, ¿verdad? Somos perdonados por el Señor, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios, ¿sí? Ya les estaba anunciando también la partida que ya les venía hablando y anunciando. Vamos a mirar el mismo pasaje, pero en Lucas. Vámonos a Lucas 22. Y recordemos también, es impresionante, ¿no? Muchos pueden decir, o sea, lo dicen, que la Biblia se contradice, ¿verdad? Pero vemos como aquí tenemos 4 testigos contando, ¿sí?, lo que vivieron con nuestro Señor Jesucristo un buen tiempo después, ¿sí?, porque ellos no iban escribiendo, ellos lo vivían y luego escribieron, ¿sí?, su testimonio del Evangelio, de su testimonio de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 7. Precioso el Señor. Bueno, gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. También dice institución de la cena del Señor. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, ¿verdad? Este discípulo, Lucas, recuerda quiénes fueron los 2 discípulos que envió el Señor, ¿no? En Marcos, que acabamos de leer, dice que envió a 2 discípulos. Él no se acuerda cuáles eran, ¿verdad? Entonces dice acá, dice, envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Cuando uno dice haced esto, es una orden. ¿Sí? Y es una orden el hacerlo en memoria del Señor, en memoria de lo que Él hizo, de lo que significa, ¿sí? El cuerpo de Él iba a ser partido por nosotros, ¿sí? Haced esto en memoria de mí, lo dice, ¿verdad? En el 19 dice, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Sí? Y ahí comienzan ellos a discutir quién será, si seré yo, si será aquel, quién será, ¿verdad? Y recordemos también en el pasaje en Juan, cuando nos habla de la institución de la Cena del Señor, ¿verdad? Que hasta queda manifiesto que es Judas. El Señor da las oportunidades, ¿no? ¿Y cómo le muestra el Señor a Juan quién es el que lo va a engañar? ¿Quién es el que lo va a traicionar? ¿Cómo se lo muestra? Sí, vamos a mirarlo, vamos a leerlo. Vamos a Juan 13. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Vamos a Juan 13, 21. Donde el Señor anuncia, ¿sí?, la traición de Judas. Precioso el Señor. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, el que está recostado en nuestro Señor Jesucristo es Juan, el mismo Juan, ¿verdad? Y Pedro le hace seña para que le pregunte. Dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Vemos que en los otros pasajes todos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Verdad? O sea, el mismo Judas tuvo la oportunidad de decir, ¿seré yo? ¿No? De preguntarse. Si ya lo sabía, ¿verdad? Dice, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esto tampoco es un hecho al azar, ¿sí? En la costumbre judía, cuando alguien mojaba el pan en el plato y se lo daba a alguien, era una demostración de afecto, de cariño y de confianza. Por lo cual, este hecho no se hacía en una comida de negocios, digamos. Si la otra persona no era sincera, no recibía eso. O sea, si yo venía reunimos dos para comer y yo mojo el pan en el plato, pero la otra persona me quiere vender, me quiere comprar, quiere alguna otra cosa, no aceptaba, porque era una demostración sincera de afecto, de respeto, de confianza, ¿sí? Y aquí Judas, que ya estaba, ¿sí?, preparando el entregar a nuestro Señor Jesucristo, que ya realmente no era de confianza, ¿sí?, acepta el pan mojado, ¿sí? Es un acto de confianza que el Señor hace en una oportunidad más de arrepentimiento, le llamaría yo, ¿verdad? Por tanto, es que Pablo nos exhorta allí en 1 Corintios a poder escudriñarnos realmente cómo vamos a participar de la Santa Cena. Fijemos lo que pasó acá, ¿no? Dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué después del bocado? Porque si bien Judas tenía pensado o ya planeaba o no tenía un corazón, no estaba convertido, ¿sí?, podía haber dicho no, podía haber rehusado el pan mojado, podía haberle dicho al maestro, no soy merecedor de esto, ¿sí? Él no le importó, lo tomó muy a la ligera, ¿verdad? Entonces le falló al Señor y ahí entró el diablo, ¿no? Realmente le engañó, le mintió. ¿A quién le va a mentir? Cristo ya sabía, pero realmente aceptó ese pan. Y entonces ahí entró el diablo.
entró Satanás, ¿sí? Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿sí? Ya Cristo sabía. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. O sea, vemos que realmente nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Aún luego se le aparece a Pablo para que él nos enseñe y deje plasmado en la palabra, en esa epístola a los Corintios, de la institución de la Santa Cena del Señor. No en vano queda la exhortación sobre escudriñarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos dice el mismo Pablo, nuestra Pascua fue ya sacrificada. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestra Pascua que iba a ser crucificada, ¿verdad? Celebrando él las Pascuas judías, enseña a sus discípulos y les dice, sigan comiendo la Pascua, no les dice, haced esto en memoria de mí, cada vez que la bebieres, cada vez que participemos, ¿verdad? Eso es la única ordenanza de celebración que queda para el pueblo gentil, para el pueblo cristiano, para el que se toma de Cristo. El nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Somos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo si hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, olvídelo. Dios no puede ser burlado, Él sabe, ¿verdad? Por lo cual muchas personas le piden perdón a Dios y no se sienten libres porque no se arrepienten, porque no aceptan lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para dar, ¿verdad? Entonces, este es el pacto. Él nos da enormes victorias, ¿sí? Y una de ellas, y la que no podemos olvidar, es que a través de ese cuerpo destrozado, de su cuerpo todo destrozado, y lo dice en Hebreos, ¿sí? Cuando Él entrega su espíritu en la cruz, se rompe, se rasga el velo que separaba el lugar santísimo, ¿verdad? Lo cual a nosotros nos da acceso a ese lugar santísimo. Él nos da acceso a la presencia de Dios. En el tiempo antiguo, ¿sí? El pueblo de Israel llevaba los sacrificios para que los sacerdotes lo hicieran. En el tiempo antiguo, si necesitaban consultar algo, iban a los profetas o a los sacerdotes o a las personas allegadas a Dios. Hoy Cristo murió por nosotros y nos da el acceso a nuestra relación con Dios a través de Él, porque Él nos reconcilia con Dios, porque el Señor repudia el pecado, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos arrepentimos, somos limpios con su sangre y tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios vivo. Amén. Entonces tenemos esas dos cosas que recordar, la sangre del pacto y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que nos da ese acceso a la presencia de Dios, lo que nos garantiza que todo lo que nosotros necesitemos saber, aprender, todo lo que nosotros necesitemos para ser salvos, lo tenemos ahí si realmente nosotros estamos en el pacto con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por ese sacrificio hermoso que ha sido hecho por ti, Padre Santo bendito, para salvarnos a nosotros, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sigas tú ministrando y dándonos entendimiento, rescatándonos, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor, de todas las doctrinas humanas, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar todo lo que tú has hablado hoy, a escudriñar nuestras vidas, mi Señor, a poder caminar en santidad hacia ti, Padre Santo bendito, y a poder sobre todas las cosas permanecer en este pacto, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, el único que nos asegura la salvación, Señor. Padre, clamamos a ti por tu pueblo amado de Israel, Padre Santo bendito. Te clamamos que tú los estés bendiciendo, Señor. Sabemos que algunos, Padre Santo bendito, han creído en nuestro Señor Jesucristo, pero otros, Padre, tendrán que permanecer aquí, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Ayúdalos, mi Señor, a permanecer fieles, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y glorifica tu santo nombre, Padre. Volvemos a pedirte, mi Señor, que en esta hora tú estés haciendo sanidad en los enfermos, Padre. Que hagas sanidad en los enfermos, mi Señor. Libéralos, Padre Santo bendito, a aquellos que están oprimidos, y da la victoria a todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén.